Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Hola, profe, Excelente. buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidas, muy buenos días. Qué bueno que ya están aquí. Bueno, ya, ya vienen todos sus compañeritos, ok, me da gusto. Fíjense que no quise arriesgarme a calarle la de Zoom. Perdón, no quise arriesgarme a calarle a la sesión de Meet porque no sé si se pueda compartir pantalla con ustedes, como los que están integrantes de la sesión. No lo he intentado, no sé cómo hacerlo. Sí se puede, profe. ¿Sí se puede? Ah, ok. Sí. ¿Qué le Ah, iba a decir? Buenos días, primero que nada, profe. buenos días, bienvenido. Gracias, profe. Entonces dije, bueno, vámonos directo, ¿no? Pues a la plataforma de Zoom, ahí justificamos el por qué lo estamos haciendo y todo, y pues ya si quieren ingresar cualquiera de coordinación y responsables y demás, pues bueno, ya saben, ahí está el mensaje, aquí está el link y aquí está la clave de acceso. ¿Qué hubo con el gas? Este, en fin, pero bueno, vamos digo, todavía es tempranín, pero de una vez aprovechando que los tengo aquí reunidos, a la mayoría. Vamos a compartir pantalla para que vean la lista. Share screen. Aquí, share. Entonces, en teoría ya todos estamos viendo la lista de Algebraics. Y de hecho, el día de hoy, nuestra compañerita Marian precisamente es una de las afortunadas que nos explicarán su tema. Pero bueno, está por aquí ya nuestra compañerita Marian. Y aquí ando, profe, presente. Excelente, gracias. Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Nuestro compañerito Edgar nos avisó por Google Classroom, perdón, que pues tenía por ahí un percance, una dificultad y por esta razón pues se le iba a dificultar un poquitín el hecho de estar con nosotros presente. Pero bueno, pues ya se justifica, dice que en cuanto pueda se conecta. Nuestra compañerita Ángela, creo que sí ya anda por aquí. Sí, profe, presente. Excelente, bienvenida, muy buenos días. Admitir. Em, entonces nuestra compañerita Andrea Alejandra, ¿ya está con nosotros? Sí, profe, presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Nuestra compañerita Regina. Sí, profe, presente. Excelente, gracias, buenos días. Nuestro compañero Jonathan Alexander. Sí, profe, presente. Excelente, uy, qué animado se escucha, pero bienvenido, gracias, buenos días. José Eduardo, ¿está con nosotros? Sí, presente, profe. Excelente, buenos días, bienvenido. Nuestro compañerito Roberto Carlos. ¿No? ¿Todavía no? Sí, profe. Ah, excelente, gracias por la confirmación, con toda la actitud, a pesar de que tenemos 4 horas en este día, pero no importa. Nuestro compañero... ¿Qué andaba, profe? Ánimo. Excelente, estupendo. Nuestro compañero Omar. ¿Anda por aquí? Omar. Ahorita se Profe, conecta. Omar y Oscar tienen problemas con el internet. Ah, ok, excelente, gracias por la Se meten. confirmación. Dice, buenos días, profe. De hecho, bueno, estábamos viendo la pantalla del Google Classroom. Buenos días, profe. Me salieron unos asuntos que debo arreglar. Me ausentaré. No se llegue para no se llegue para la segunda clase más bien. No sé si llegue para las dos. Las dos clases. Ok. Enterados. Muchas gracias por avisar. Esperemos que todo se resuelva. Me encanta, profe, que lo que dice lo escribe. Pues para que todo, a lo mejor alguien está haciendo otra actividad o algo y no está viendo la pantalla, entonces pues ya escucha lo que estoy Yo también escribiendo. cuando estoy chateando es lo mismo, hago lo mismo. Ok, y escribo lo que estoy diciendo. Es para hacer énfasis, acuérdense de los estímulos audiovisuales, lo estoy viendo y yo mismo es como la Sí, comunicación así es. autócrina, lo que sea que estoy diciendo, lo repito y pues lo Lo estoy... repite. Ajá, exactamente. Pero bueno, ya le estamos respondiendo a nuestro compañerito Luis Hernández. Nos quedamos, me comentaron que Omar, ¿verdad? Que dice que anda por ahí con dificultades. Ok, está bien, perfecto, gracias por avisar. Nuestro compañero Marco, por supuesto Ya que aquí sabe, está. profe, que aquí andamos. Muy buenos días, bienvenido. Y Gracias. gracias a ustedes, el segundo de los exponentes del día de hoy de la Cruz, Daniel, ¿está por aquí? Sí, profe, presente. Excelente, hasta se escucha que su conexión está perfecta, en óptimas condiciones, precisamente para lo que vamos a realizar el día de hoy, la segunda hora. Me da mucho gusto. Nuestra compañerita Dea Edith, ¿está por aquí? Dea, ¿todavía no llega? Vamos a Sí, dejarla por profe, aquí. presente. Discúlpame, No voy a perfecto. prender el micrófono. Acuérdense, inclusive les había platicado que ese truquito apenas lo aprendí, que creo que esta semana. Sí, se los había platicado, ¿no? Que si le dejan presionada la barra espaciadora, suponiendo, ¿no? Si yo me mute, admitir. ¿Es cierto? Sí, lo intenté, pero no me dejaba. Como que se trabó. Sí, profe. Pero si presiono la barra espaciadora, fíjense, hasta se ve el microfonito en verde que ahí se está Sí, emitiendo hasta sonido. Mira, ahorita Ya. estoy hablando.
Ajá, y si le Ahora suelto, ya no. Ah, no, ahora sí. en el momento se va a cortar. A perros hackers. Pues lo normal. Que si no, tú y yo. Bueno, pues ahí está, ese secretillo, ¿no? Porque si pasa de repente, a mí se me hacía medio, estaba acá, ¿no? En una sesión o algo, en una clase, y de repente, alguien tiene un comentario, no sé qué, y yo, oh, el micrófono, ¿dónde está? Y desmutear, ¿no? Bueno, anglicismo, pero vamos a quitar el silencio. Y pierdes tiempo y de repente alguien ya contestó y digo, ah, rayos, yo quería decir algo, ¿no? Pero entonces ya bien práctico le presionas a la barra espaciadora y, ah, sí, yo que no sé qué. Y así rápido, chido. En fin, nada, va a ser un truquillo por ahí para que lo apliquen cuando puedan y quieran, claro. Entonces decíamos, ya se contestó nuestra compañerita Edith, nuestro compañero. Profe, ya llegó Corona. Ah, Omar, ok, excelente, bienvenido. Gracias por la confirmación. Y luego nos quedamos con nuestro compañero fuerte, Alejandro. ¿Anda por aquí? Presente, profe. Excelente, bienvenido, muy buenos días. Alexandros, el conquistador de todo el mundo del Oriente en el antiguo mundo. Bueno, Alejandro Magno, ¿no? De Macedonia. En fin. Luego tenemos a nuestro compañero Carlos Alberto. Presente, profe. Excelente, bienvenido, buenos días. Nuestra compañerita Nancy Saraí. ¿No está presente? Wow. Presente, profe. Ah, excelente. Aquí estoy, espérame. La estamos viendo así como que está así tumbada. Sí. Ok, está bien. Gracias por su confirmación, Nancy. Sí, nos da mucho gusto. Luis Enrique ya nos avisó. Bueno, nos escribió su respectivo mensaje de confirmación. Nuestro compañero Moisés, ¿anda por aquí? ¿Mercado? Presente, profe. Perfecto, bienvenido, muy buenos días. Nuestro queridísimo y nunca bien ponderado compañero Pepe Chuy. ¡Presente, profe! ¡Excelente! Ahí está, muy bien, gracias. Nuestra compañerita Carla Priscila. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestra compañerita Carla Sofía Pérez. Presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Nuestra compañerita Marian Ramírez. Presente, profe. Excelente, muchas gracias. Nuestra compañerita Ana Lau. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. Presente, profe. Excelente, bienvenido, muy buenos días. Nuestra compañera Silvia Dafne. Presente. Excelente, muchas gracias, bienvenida, buenos días. Nuestro compañero Oscar Velasco. Presente. Excelente, bienvenido. Y finalmente, nuestro compañero Daniel Velázquez. Perdón. Ya anda por aquí. Excelente, gracias por la confirmación. Entonces sí, ya estamos todos. Perfecto. Excelente. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a confirmar que se haya guardado. Aceptar. Fíjense, el día de hoy todos están súper puntuales, no tienen faltas de ninguna otra asignatura. Me da mucho gusto. Vamos a darle asistencia para ver que ya profe, andaba en farma en modo zombie, se lo juro. Porque debe ser a las 7 de la mañana, me imagino. Sí, no, y luego la maestra empezó así como... Es que ya empezamos como más tarde con ella. Como que no una lista, avisos parroquiales y así. Es como, ¡la madre! Me quedo bien jetón. Bueno, pues invierte mucho tiempo pues para darles ahí sus respectivas notificaciones y todo, ¿no? Aclaraciones. Sí, sí. Pero bueno, pues así, ¿no? Cada quien tiene su estrategia, forma de trabajo y demás. Pero entonces, pues ahora sí, rapidín y rapidón, vámonos, pues bueno, en este caso no de preguntón, más bien. Nuestra compañerita Mariam anda por aquí. ¿Aceves? Sí, profe, aquí estoy. Excelente. Nada más rapidísimo un aviso. Oigan, algunos me enviaron, fíjense, por eso les recomendé, mejor mándenme mensaje al correo electrónico, porque cuando ustedes me ponen comentarios desde la plataforma de Google Classroom, no me permite responderles directamente a su correo, digo, por cuestiones de confidencialidad y seguridad y todas esas cosas. Entonces no les puedo mandar con ese comentario que emiten en la tarea de Google Classroom, pues el archivo. Algunos inclusive me pedían autorización que para poder acceder. Digo, está raro porque se supone que desde el comienzo cuando yo lo subo, bueno, hablando de neurología, ¿no? De la tarea que tenemos por ahí pendiente, le pongo que todos los permisos, pues para los estudiantes que se los estoy mandando, que reciban una copia del archivo, pero bueno, no sé, de repente, pues con esto de los nuevos correos institucionales, pues se ponen medio piquis, ¿no? Entonces, lo que sí les recomendaría, algunos les contesté precisamente eso. ¿Saben qué? Por favor, si pueden envíenme un correo electrónico a esta dirección, que es pues, a la institucional, y con todo gusto de ahí ya yo les puedo emitir, les puedo mandar con todo gusto el archivo de la tarea. Que algunos compañeros precisamente así fue como lo hicimos y ya lo recibieron.
insisto, inclusive entre ustedes, si pueden y si tienen un grupo que se los recomendaría, pues inclusive, oigan, ahí les va la tarea de neuro, ¿no? Y pues ya está el archivo en WhatsApp web, ya ustedes en sus respectivos equipos los pueden descargar. Digo, es una sugerencia nada más, ¿no? Que también podrían funcionar. Pero bueno, para aquellos que me mandaron el comentario por Google Classroom, pues yo les respondí, que por favor mejor me manden al correo y ya ahí se les puede mandar el archivo pendiente. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, ahora sí, Mariam, tiene toda la disponibilidad para tomar posesión de la pantalla y el micrófono, por favor. Sí, profe. Excelente. Entonces, a continuación, me voy a quedar en silencio. Ya saben el truquito mágico de poner la barra espaciadora por si tienen... ¿Ya se ve? Excelente. Así es, perfecto. Sí. Ah, ok. Pues cuando usted se siente lista y preparada, nos quedamos todos al pendiente pues para escuchar sus explicaciones. Muchas gracias. No, ¿de qué a usted, profe? Buenos días, compañeros. Yo soy María Maceves y les voy a hablar sobre la esclerosis múltiple. Ok, primero con el planteamiento del problema. En la esclerosis múltiple, la capa que protege las fibras nerviosas, o sea, la mielina, en el sistema nervioso central se desprende y tarde o temprano se destruye. Como consecuencia, se origina una lesión que puede causar entumecimiento, dolor u hormigueo en determinadas partes del cuerpo. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y es más frecuente entre los 20 y 50 años, y es la principal causa de discapacidad de este grupo. Su cuadro clínico suele ser de cuadros agudos neurológicos con remisiones posteriores y en algunos casos suelen ser progresivos hasta la muerte. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se apoya en la evidencia de lesiones en resonancia magnética hechas en tiempo y espacio. Los múltiples tratamientos en la actualidad no curan la enfermedad, pero logran suprimir en gran número la cantidad de brotes. Clasificación clínica. La esclerosis múltiple se clasifica en varios subtipos, basándose en el curso clínico. Remitente recurrente. Esto quiere decir que cerca del 85% de los pacientes debutan de esta forma. Se caracteriza por cuadros agudos de síntomas neurológicos con repercusiones. Secundariamente progresiva. Aparece entre los 10 y 20 años después. Se caracteriza por un empeoramiento gradual de los síntomas a lo largo de meses o años y suele quedar secuelas neurológicas. Primariamente progresiva. Solo el 15% de los pacientes con esclerosis múltiple se presentan con síntomas neurológicos progresivos. Y progresiva recurrente, que es un subtipo de la forma primaria progresiva que puede tener recaídas. La esclerosis múltiple ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Asimismo, los hombres tienden a presentar formas progresivas y con peor pronóstico. La fisiopatología del desarrollo de la esclerosis múltiple ha sido asociada a múltiples factores desde estímulos ambientales hasta desajustes inmunes. La patología consiste en 3 aspectos: inflamación perivenosa, desmielinización y gliosis. Epidemiología. La esclerosis múltiple constituye una enfermedad que aqueja aproximadamente a 2 millones de personas en el mundo. La prevalencia en zonas de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda es de 590 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que es menos frecuente en Asia, India, África y Sudamérica. El diagnóstico de la esclerosis múltiple depende de la documentación de múltiples eventos neurológicos. Asimismo, se apoya de estudios paraclínicos como resonancia magnética, bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y potenciales evocados de tallo. Bueno, aquí les puse un cuadro de los peores casos hasta algo con una persona que pueda manejarlo de una manera normal. Y pues se clasifica así: muerte por esclerosis múltiple, ambulación, dependencia completa, cama, silla, aseo personal con ayuda, confinado a silla de ruedas. Confinado a silla de ruedas necesita ayuda para caminar, camina con ayuda a menos de 5 metros y camina con ayuda a más de 50 metros. Limitación para la deambulación, camina sin ayuda. Incapacidad moderada, camina sin ayuda a más de 500 metros. Incapacidad leve moderada, incapacidad mínima, sin capacidad y exploración normal, es totalmente ambulatorio, o sea que se puede manejar por sí solo. Y aquí les puse 2 cuadros, que uno es el indicadores de pronóstico favorables en esclerosis múltiple
que son el primer síntoma a temprana edad, sexo femenino, neuritis óptica como episodio de presentación, síntomas sensoriales como episodio de presentación, inicio agudo de los síntomas, excelente recuperación y periodo de interexacerbación largo. En el segundo cuadro son los indicadores desfavorables para el pronóstico de la esclerosis múltiple, que es en edad tardía de la presentación, curso progresivo desde la presentación, sexo masculino, exacerbaciones frecuentes, pobre recuperación de las exacerbaciones y involucramiento de funciones cerebelosas o motoras. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la esclerosis múltiple están enfocados a prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las recaídas, mejorar los síntomas y restablecer la funcionalidad. Y ya como mi conclusión, la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria ni contagiosa, sino que según aportan los diversos estudios existentes, sus causas son genéticas o ambientales. Yo pienso que teniendo un buen tratamiento por parte de médicos y terapeutas, como equipo, claro, los dos, se le puede dar una buena calidad de vida a la persona e incluso se pueden ver cambios favorables en la enfermedad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, María. No, ¿de qué, profe? Está muy bien. Nada más algunas observaciones, por supuesto. Esto no es en sentido negativo ni peyorativo para nada, sino al contrario, para que se vayan puliendo. Digo, esto es algo recurrente en las presentaciones que hemos visto. Digo, apenas llevamos 3, ¿no? Digo, tampoco no es lo que les digo, no tiene por qué ser perfecta. Una recomendación que sí les voy a hacer mucho hincapié es que el texto, cuando lo estemos presentando, en la medida de lo posible, salvo que esa sea la intención, hay que darle una estructura a lo que le conocemos como la justificación. Prácticamente aquí arriba en el PowerPoint, si se fijan, ahí en el apartado de la barra de herramientas, en medio dice párrafo, y ahí tiene unas líneas que están como cuadraditas, que están como completamente equilibradas. Esa, exactamente. Digo, es mi apuntador, perdón, le estaba señalando con el mío. El caso es que, bueno, nada más como recomendación, insisto, salvo que así lo quieran ustedes manifestar y presentar en su respectiva ponencia, los textos se ven un poquito mejor, más ordenaditos cuando son cuadros perfectos que están ahí con sus márgenes y que están equilibrados. Digo, bueno, en estos momentos no pasa nada, todo bien. Nada más eso sí se los haría como una observación para que en las presentaciones sucesivas tener un poquito ahí el cuidado de presentarlo de una manera un poco, pues vamos a decir, más equilibrada o más estética. Porque digo, de repente uno está leyendo y todo y se le ve que el movedero de los renglones, ¿no? Que ahí está un poco, de que está desiforme, o más bien deforme. Para darle una uniformidad, pues entonces nada más ahí que quede bien acomodadito. Bueno, eso nada más en general, para todo mundo. O sea, no digo que sea grave, un error así súper grosero, pues no. Otra cosa, con respecto a los apartados. Digo, insisto, ¿no? Habíamos mencionado que no hay ningún problema, que si no le ponen las hipótesis y algunas otras como la metodología. En este caso, bueno, como es un estudio muy descriptivo, pues obviamente no lo va a presentar, porque en realidad lo que se están enfocando más es a describir, a explicar, en este caso, lo que consideramos esta neuropatía como la esclerosis múltiple. Por ese lado, pues se salva, Sí, de ¿no? hecho, yo intentaba buscar hipótesis justamente de la enfermedad y del mismo artículo que nos mandó, pues lo leí todo. Pero realmente lo que se encontraba eran hipótesis más de por qué sucede la enfermedad o por qué a unas personas les afecta más que a otras. O sea, era muy ambiguo. Entonces no había como algo claro que yo les pudiera presentar, porque es una enfermedad pues muy rara. Claro, perfecto, totalmente de acuerdo con usted. Ahí nada más digo, como práctica, pudimos haber utilizado el apartado hipótesis. En este trabajo se hipotetiza que las causas que prevalecen para la manifestación de esta neuropatía son congénitas o genéticas. ¿Por qué? Porque así nos sugiere la evidencia, porque no es por un patógeno, no es por una lesión, porque y otra cosa, inclusive sí menciona por ahí en una diapositiva, nada más que al comienzo lo primero que explicó fue el planteamiento del problema. Si lo recuerda, en otras presentaciones anteriores, las últimas 2 que nos presentaron sus compañeritos, comenzaron por los antecedentes. Por ejemplo, ahí no se mencionó nada de Charcot, este francés que precisamente fue el que describió. Él fue el primero en mencionar la esclerosis múltiple.
Eso sí hubiese sido un detalle interesante que nos lo pudiera haber compartido. Y ahorita lo explicamos, inclusive en nuestra clase de neuro, por ahí, precisamente haciendo la recapitulación de los antecedentes, pues, de la neurología. Thomas Willis, este inglés, se le reconoce, bueno, por eso se le conoce el polígono de Willis. Por ahí estaba mencionando que la vascularización en el endotelio presente en el encéfalo. Esta es una estructura muy particular y pues bueno, se le nombra en honor a Thomas Willis, este inglés, que se le considera como el padre de la neurología. Posteriormente hay un francés que es Jean-Martin Charcot, que es el padre ya propiamente de la neurología moderna. Entonces este señor, este investigador, este neurólogo propiamente dicho, tenía inclusive, fíjense, es una historia interesante, se lo comparto para complementar la información de su presentación, nada más la observación. Los antecedentes se los brincó totalmente, así como que hizo jonrón, y no me importa lo que haya pasado en el pasado, ya me enfoco en lo que es la enfermedad y se acabó, ¿no? Ya no quiero saber nada más. Es broma, nada más es carrilla. Sí, no pasa nada. Entonces sí sería muy importante no obviar ese detalle porque nos pone en un contexto espacio-temporal. Acuérdense que precisamente en metodología, cuando hablamos de la realidad, hasta donde llegamos al nivel de entendimiento, en ese punto de la historia, en ese lugar de la humanidad en la que nos encontramos, esa es nuestra realidad, que podríamos traducir as nuestro paradigma, porque es la manera en que todos percibimos, entendemos vamos a decir, el mundo externo, exterior, todo lo que estamos experimentando. Entonces, al momento de hacer una recapitulación sencilla, o sea, es lo que les digo, tampoco no se van a ir aquí al Mesozoico y los dinosaurios y no sé qué, digo, yo pues, porque ya saben, ¿no? Me gustan ese tipo de cosas y que les quiero inculcar toda esta información para entender muy bien de dónde viene cada cosa. El caso es, nada más enfocándonos aquí, muy particularmente con lo que conocemos con esta neuropatía de la esclerosis múltiple, sí hubiese sido bastante importante, nada más, bueno, ahí se lo señalo, no pasa nada, digo, no significa ya sacó 6, ¿no? Acuérdense que estamos practicando, por lo consiguiente, entiendo perfectamente que va a haber detallitos así, que por eso se lo señalo, para que las próximas veces vayamos mejorando un poco cada vez, para irlo puliendo, para irlo estructurando de una mejor manera, de una forma profesional, es el término apropiado. Entonces, bueno, retomando con lo de los antecedentes, inclusive, si se acuerda, el último, nuestro compañerito que habló de los traumatismos cranioencefálicos, mencionó, de hecho lo investigó por ahí, que hay evidencias arqueológicas, paleontológicas de seres humanos que tenían fracturas en el cráneo, pero que éstas habían sanado. Bueno, me imagino, ¿no? Porque, déjenme, por aquí tengo a alguien que quiere participar. Santiago, muy buenos días, por favor, compártanos. Buenos días, profe. Adelante. Perdón por interrumpirlo, pero había escuchado, no sé si me puede responder Mariam o usted, ¿no se hereda? O sea, si una persona con esclerosis múltiple tiene un hijo, ¿se le puede pasar? ¿O si pueden tener hijos? Porque había escuchado que no pueden tener hijos, por lo mismo, pues. Ok, excelente pregunta. No sé si nuestra compañerita Marian, que en estos momentos es la experta en esclerosis múltiple, lo quiera responder. Y ahorita yo la ayudo, yo la apoyo. ¿Qué opinión nos puede emitir, por favor? Pues yo leí que no es hereditaria. O sea podría estar el gen ahí, pero creo que todavía no hay nada que compruebe que sea hereditaria. Eso es una buena hipótesis, fíjese. Ahí pudimos haberlo puesto en su trabajo. Fíjese, bueno, yo lo complemento un poquitín. Como todavía no está muy claro qué es lo que lo está ocasionando, porque pueden ser una serie de factores involucrados, inclusive que estén en conjunto y se desarrolle esta neuropatía, yo sí considero que tiene mucho que ver con la genética. Por lo consiguiente, alguien que presente esta neuropatía y tenga descendencia, por supuesto que la probabilidad es de que también sus descendientes, al menos suponiendo que sean 4, alguno de ellos, un cuarto, un 25%, lo va a manifestar sí o sí. ¿Por qué? Porque es parte de las leyes de Mendel, de la genética y demás. Para mí, es una hipótesis, aclarando, no es que sea la realidad, pero si seguimos las bases biológicas y los genes, cómo se transmiten, porque acuérdense que cuando se forma el cigoto, tenemos la mitad de nuestro papá y la mitad de nuestra mamá. Por lo consiguiente, si uno de los progenitores está manifestando una alteración que tiene que ver precisamente, fíjense, esto sí está muy comprobado que tiene que ver con alteraciones autoinmunes, o sea, que se están produciendo inmunoglobulinas o estas proteínas encargadas precisamente de pegarse a la superficie de cuerpos antígenos, de cuerpos extraños o invasores. Lo irónico, acuérdense que habíamos hablado de otro síndrome muy semejante a este de la esclerosis múltiple. A ver, pregunta general, a ver si se acuerdan. ¿Cómo dijimos que se le llamaba el síndrome de los 2 franceses que afecta al sistema nervioso periférico, precisamente las vainas de mielina de las células de Schwann? Guillain-Barré. Guillain-Barré.
Barre. Exactamente, el Guillermo Barredor, ¿verdad? Excelente. Barredor. Así es. Sí, Fíjense. Ajá, se hace perfecto, todos sacaron su estrellita. Entonces, está relacionado al tema, porque precisamente estas células, como pertenecen a a las encargadas del mantenimiento de todas estas condiciones del tejido nervioso, es decir, bueno, de que las neuronas se encuentren haciendo su función de manera apropiada, cuando se ven afectadas, también están presentando este desequilibrio que es la neuropatía. En el caso del sistema nervioso periférico con las células de Schwann, sería entonces ahora sí el Guillain-Barré, ¿verdad? El Guillermo Barredor. ¿Por qué? Porque las células de Schwann están siendo atacadas y por lo consiguiente no están produciendo vainas de mielina porque en este caso los anticuerpos son específicos irónicamente. A ver, otra pregunta general para todos. A ver, ¿quién es el primero en que me la contesta? ¿Cuál es el procarionte que dijimos que ocasionaba este síndrome principalmente? ¿Una enterobacteria? Empieza con C. Ay. Coco. Podría ser, pero no. Es más, les voy a decir el género y a ver si se acuerdan de la especie. Es la Campylobacter. ¿Se acuerdan de la especie? Ok, peor. Bueno, es la Campylobacter jejuni. O sea, curiosamente, inclusive, si se acuerdan, les platiqué, les comenté el relato, la historia, el cuento. Ya saben que me gusta de repente meterme así en muchos temas. Que la Campylobacter jejuni, pues es una enterobacteria que pues no tiene nada que ver con el sistema nervioso, realmente no le interesa. Bueno, si llegase a presentar la oportunidad que por lesión, fractura o lo que sea para llegar al tejido nervioso, por supuesto que va a ser feliz y se va a proliferar y va a decir, pues aquí llegamos, aquí nos reproducimos, causando lo que conocemos como la meningitis. Pero enfocándonos al Guillermo Barredor, cuando el Campylobacter jejuni infecta a nuestro organismo, pues claro que ya nuestro sistema inmune entra en acción, está ahí alterado, está tratando de eliminar al invasor, y entonces se producen las inmunoglobulinas. Pero lo irónico del caso es que la Campylobacter dice, sí, ¿me quieres destruir? Pues tómala que te voy a trolear. Entonces tus anticuerpos no solo me van a afectar a mí, sino también a tus células de Schwann. Entonces afectan al procarionte y afectan a las vainas de mielina del sistema nervioso periférico. Entonces se produce este síndrome del Guillermo Barredor y enfocándonos ahora a la neuroglía del sistema nervioso central, en este caso el tema de nuestra compañerita Marianne, que es precisamente la esclerosis múltiple, también tiene que ver con las vainas de mielina. Y pregunta general, nuevamente, ¿quién dijimos entonces que produce la mielina o las vainas de mielina en los axones en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Exacto, perfecto, excelente, así es. Los oligodendrocitos, que serían como los homólogos, o sea, los que también producen vainas de mielina en el sistema nervioso periférico, en el caso de las células de Schwann, estos en la esclerosis múltiple, porque por ahí, de hecho, fíjese, María, ¿nos podría poner la diapositiva número 2, por favor? Por ahí mencionó en planteamiento del problema. Ahí está, excelente. Si se fija, dice que la capa que protege las fibras nerviosas, ok, bueno, mielina, aunque en realidad las capas protectoras sabemos que se llaman las meninges. Pero está bien, digo, se entiende que, pues porque está recubriendo el axón y así, ¿no? Lo dice, se desprende, pero... Ajá, bueno, en este caso, fíjese, el planteamiento del problema no está aclarando realmente qué es lo que quiere solucionar, simplemente está describiendo. Entonces, en este caso, fíjese, por eso aquí le anoté y le hice ahí la observación. Acuérdense que el planteamiento del problema, primero queremos saber qué queremos resolver. Por eso, ¿cuál es el problema? No, pues la esclerosis múltiple, ok. ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿O cómo lo vas a plantear? Lo que pasa es que es una neuropatía que se encuentra presente en proporción estadística, mayormente de la incidencia en mujeres jóvenes, y necesitamos conocer los síntomas que la caracterizan. Ese sería el planteamiento del problema. Porque, o sea, aquí lo que en realidad nos está presentando es la descripción de la neuropatía, porque ahí ya nos está indicando, no, pues que las vainas de mielina se ven afectadas. Y bueno, ahí dice, se desprenden, ok, pero entonces, ¿qué ocasiona ese desprendimiento? ¿De repente así, aleatoriamente o repentinamente? ¿O cuál es en realidad la causa, la etiología del por qué se estén desprendiendo las vainas de mielina en el sistema nervioso central? Entonces, nada más mucho cuidado ahí. Le insisto, estamos practicando, no se me preocupe, ¿no? Que ya sacó 7, ¿no? Pues no, ya tiene su 10, no se apure. Y aparte, lo que les dije, hay que ser coherentes. Pues obviamente las primeras presentaciones van a tener sus detalles, por supuesto que va a haber ahí alguna que otra, muchas, no sé, dependiendo, observaciones al respecto. Pero bueno, en este caso nada más, para que todo nos quede súper bien claro,
planteamiento del problema es qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy exponiendo que pretendo resolver. Entonces, en este caso, como es una descripción, prácticamente lo estuvo redundando porque, pues claro, nos estuvo explicando lo que significa lo que es, en este caso, la neuropatía de la esclerosis múltiple. Pero bueno, nada más ahí para que lo tenga en consideración. Aquí la sugerencia que yo le pudiera hacer para planteamiento del problema sería ese: de acuerdo con las evidencias o con las estadísticas, las mayores incidencias se presentan en mujeres jóvenes. Ese es un problema, porque imagínense, si yo fuera del género femenino diría, uy, ¿cuáles serían las razones por las que pudiera llegar a tener o manifestar la esclerosis múltiple? Ya estaría ahí al pendiente del conocimiento que me acaba de dar. Entonces, de hecho, investigué un poquito del por qué le daba más a mujeres que a hombres. Perfecto. Bueno, si nos puede compartir la información y ahorita lo estructuramos, pero sí, adelante, por favor. Pues decía que era por influencia de ciertas hormonas que son más susceptibles a desarrollar una respuesta anómala entre los mismos estímulos que los hombres, o sea, de su sistema inmunológico. Por ahí decía que también los estrógenos, los progestágenos afectaban, pues esas cosas, factores genéticos, factores ambientales, la falta de vitamina D. Perfecto. Fue más o menos lo que me... Sí. De hecho, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo se vea, en el caso del organismo femenino, sí son mucho más hormonales, digo, pues por el ciclo reproductivo y demás. Entonces, eso es una buena hipótesis, todavía faltaría confirmarlo, pero es vamos a decir, una tendencia que nos induce a considerar que la prevalencia en el género femenino puede deberse precisamente a este tipo de cambios hormonales. Probablemente, insisto, es una buena hipótesis que trataría de explicar el por qué hay más casos de mujeres que en el caso de hombres. Pero cuando se presentan varones, tiende a ser un poco más severo. O sea, si se le da al varón, pues con todo, ¿no? Bien acentuado. Pero desafortunadamente, estadísticamente hablando, pues a las mujeres jóvenes, inclusive, fíjense, yo tengo una conocida que también que de la carrera, en su momento, pues todo se veía muy bien, todo sano, pero posteriormente desarrolló esclerosis múltiple. Entonces, de repente tiene que estar caminando con bastoncito porque de repente le llegan las paresias, o sea, el debilitamiento de sus extremidades y se puede desplomar. Entonces, toman medicamentos muy fuertes, ¿no? De hecho, y eso es lo del tratamiento. Bueno, es que yo tengo una tía, pues, y fíjese, sí. tiene esclerosis, pero se controla y hace ejercicio y todo, pero sí toma medicamento. Así es, exacto. Existe, desafortunadamente, como nos compartía nuestra compañerita Marian, no hay una cura, desafortunadamente, para este tipo de pacientes o que presentan este trastorno neuropático, pero hay paliativos, o sea, de los males el menor, de eso a nada, pues es peor, ¿verdad? Pero estos paliativos tratan ahí de tratar de mitigar, sería el término apropiado, este tipo de alteraciones. Sí, son fármacos. Fíjense, y ahorita como con lo del tema del doctorado que tengo en equipo, que tenemos que desarrollar un proyecto y demás, estamos investigando los metabolitos, es decir, las sustancias que producen las células fotosintéticas, específicamente las microalgas. Y es más, aquí pregunta general, esto estoy seguro que sí lo saben porque los preparé muy bien. ¿Cuál es la glándula del encéfalo que produce la melatonina? Pregunta general. No me fallen. ¿La pineal? Exacto. Perfecto, excelente. Se llevó su estrellita. Hijo, la tengo bien estudiada. Excelente. Ya sabía que tú ibas a responder primero a eso. Entonces, la glándula pineal que produce la neurohormona conocida como melatonina, y no es exclusiva de los vertebrados, inclusive, fíjense, los estudios ya en décadas anteriores, pues han demostrado que es una molécula omnipresente prácticamente en todos los seres vivos, es decir, prácticamente todo lo que sea una célula produce melatonina, ¿no? Claro que nosotros ya funge de una manera muy particular, con lo de los ciclos circadianos, que fungen también ahí regulando los sueños, el dormir y despertar, etcétera. Pero resulta que esta sustancia, cuando la ingerimos, la estamos suministrando al organismo de manera exógena, es decir, producida por células fotosintéticas. Inclusive, fíjense, los vegetales como la zanahoria, las uvas, el jitomate, tienen grandes concentraciones de melatonina. Entonces, ingerir este tipo de materia vegetal nos está suministrando aporte extra de melatonina. El caso es que cuando se suministra como un suplemento, tiene un efecto positivo precisamente fíjese, para el que tiene la tía, le podría por ahí dar esa recomendación. Si hay estudios serios que lo demuestran, que reduce o es un paliativo muy efectivo
Digo, en los últimos años se están haciendo investigaciones al respecto y sobre todo con pacientes de Pero, esclerosis pero múltiple. ¿comer qué, profe? ¿Qué había dicho? ¿Comer qué? ¿Qué produce la pineal? Ah, la melatonina, pues, Exacto. pero dijo algunos productos, ¿no? Jitomate, ¿o qué dijo? Exacto. En el caso del jitomate, que también presenta muchísimos compuestos antioxidantes como el licopeno, por eso tiene ese color rojo, vivo, el que vemos todos. Ah, fíjense, por eso les recomendaba, vean si pueden, por favor, el documental de Game Changers o los cambiadores de juego, estos que tienen que ver con el metabolismo de los seres humanos, que es más encaminado precisamente a consumir el vegetarianismo, toda esta materia vegetal. Y precisamente nuestros sentidos están bien acentuados, bien enfocados o calibrados para entender perfectamente bien a las plantas. Fíjense qué curioso. Por eso somos cultivadores innatos, somos agricultores. Entonces, precisamente como podemos captar estas tonalidades, lo rojo intenso de los jitomates, de las frutas cuando están maduras, ya unas tonalidades más amarillo, anaranjadas y demás. Entonces, esos son indicativos de que tienen muchísimos compuestos, al menos para nuestro organismo, de manera benéfica. Y entre ellos, entre esos colorantes, pigmentos y demás componentes de este tipo de materia vegetal, por su, insisto, por su coloración, son la melatonina. Todas las plantas, porque inclusive, fíjense, funciona como un estimulante del crecimiento, les llamamos auxinas. Vamos a decir, es una fitohormona. Ya enfocándonos a los organismos o células que presentan fotosíntesis, les dicen así por fitoplantas, pues hormonas de las plantas, ¿no? Entonces las auxinas precisamente intervienen en el crecimiento, la elongación, para que las plantitas crezcan saludables. Entonces están produciendo de manera considerable, y imagínense, pues el fruto, si está tratando de atraer a los que son, por ejemplo, vegetarianos, oye, fíjate que ya está maduro este fruto, aquí están las semillas, aliméntate y esparce mis semillas, ¿no? Hacemos un trato. Ustedes primates y nosotras plantas nos comunicamos, nosotras producimos color para que ya estén enterados de en qué momento pueden cosechar el fruto y de poder nosotras como estrategia, plantas, pues esparcir nuestras semillas mediante ustedes, ¿no? Entonces hicimos ese trato hace millones de años, acuérdense de cuando vimos lo del el cerebro primate y demás, nada más no mencionábamos a las plantas. Pero bueno, para resumidas cuentas, este tipo de vegetales, como por ejemplo muy fuertemente el jitomate, las zanahorias y sobre todo las uvas, estos producen cantidades importantes de melatonina. Entonces, imagínense, si estas personas, estos pacientes, porque hay estudios, insisto, lo he estado revisando, por eso se los comparto, que se suministran de manera frecuente este compuesto o esta neurohormona para nosotros, tiene un efecto positivo en el control, por lo menos paliativo, porque ya no se vuelve tan severo al menos, mientras se siga suministrando la melatonina en los pacientes que presentan precisamente la neuropatía de la esclerosis múltiple, porque recuerden que eso sí también está súper comprobado, los anticuerpos, así como en el caso del Guillermo Barredor, bueno, el Guillain-Barré, en el caso del sistema nervioso central, también los anticuerpos afectan los oligodendrocitos. Entonces, acuérdense que los oligodendrocitos, al estar produciendo las vainas de mielina, pues los atacan y pues se despegan, ¿no? Dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué me atacan? Entonces, eso es lo que produce la alteración precisamente. Y dependiendo la cantidad, si este es muy severo, pues claro que se va a estar manifestando de una manera mucho más importante. Pero el aporte exógeno, es decir, estarse suministrando constantemente la melatonina o la fitohormona que producen estos organismos fotosintéticos, evita que precisamente se esté desarrollando este ataque autoinmune a la superficie de los oligodendrocitos. Entonces, ya sí lo siguen atacando, pero no tanto. Entonces, el oligodendrocito, hagan de cuenta que si se agarró de 5 neuronas, se despegó de 3, pero sigue agarrando 3, ¿no? Sigue agarrando otras 2. O sea, es menos fuerte, vamos a decir. Bueno, nos quedan 1 minutín, 2 minutos, nada más para terminar entonces. Con nuestra compañera Marian. No sé si tengan alguna pregunta más con el tema, para si nuestra compañerita nos puede compartir. No sé si alguien quiera comentar algo, sino para darle sus últimas observaciones. ¿Todo bien? Va, que va, perfecto. Bueno, entonces, nada más puntos a recordar. Melatonina, súper efectiva para pacientes con esclerosis múltiple. Ya sabemos que tiene que ver con los oligodendrocitos, las células de la neuroglía, que pues las están atacando y desafortunadamente las están bulleando. Entonces, esto ocasiona precisamente este tipo de alteraciones. El primer cuestionamiento de nuestro compañero que decía que si puede ser por causas genéticas, en lo personal, en mi hipótesis, sí tiene que ver con causas congénitas. Claro que posteriormente se tendrán que confirmar con estudios después, pero al menos es una muy buena hipótesis y por lo consiguiente se puede mantener ahí sobre la mesa.
Y nada más, pues le encargo los antecedentes, Marian, estuvo bien. Nada más le digo, hubiera estado estupendo con lo de Jean-Martin Charcot, que fue el primero en describir este tipo de alteraciones. Pero muy bien, gracias por su tiempo y su aportación. Entonces, si quieren, miren, ahorita nos desconectamos, les damos un receso y nos volvemos a conectar a las 12. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Vale, profe, ya dijo. Va, que va. Entonces, ahorita los vemos y ya está. Bueno, pues entonces prácticamente estamos todos. Ya habíamos justificado algunos compañeros que porque tenían ahí algún problemilla para conectarse y demás. Entonces, pues le vamos a dar a aceptar y terminar de admitir a sus demás compañeros. Aquí ya está guardado. Bueno, faltan algunos. Admitir, admitir, admitir. Y pues de hecho nos falta el principal. No sé si ya esté con nosotros. De la Cruz, Daniel. Sí, profe, aquí estoy. Ah, perfecto, excelente, ya lo vi, tiene toda la razón. No, hay que terminar de admitir nada más aquí. Le damos a aceptar. Dafne, admitir. Admitir, admitir. Y bueno, ya vamos 16, en lo que se terminan de ingresar los demás compañeros que hagan falta, pues bueno, ya los estaré admitiendo por aquí. Entonces, bueno, pues ya conocemos perfectamente bien la dinámica, lo que hay que hacer. Entonces, adelante, tiene a su disposición tanto la presentación como el micrófono, Daniel. Cuando usted se siente preparado y listo, me voy a silenciar y estamos completamente atentos a su presentación. Muchas gracias. ¿Ya ahí se está viendo, profe? Excelente, sí. Bueno, yo sí lo puedo apreciar, los demás podrían confirmar a ver si lo ven. Sí se ve. Ah, excelente. Bueno, Entonces, nada más antes de empezar, si escuchan gritos, es mi mascota, que no se calla. ok, no se preocupe. Aquí vamos a estar bien atentos para lo que nos pueda compartir de información. Tiene todo el uso del micrófono y la presentación. Adelante, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo me presento, soy Daniel de la Cruz y pues les voy a hablar sobre el tema de los tics. En la introducción histórica tenemos que es probable que la primera descripción de un individuo con síndrome de Tourette se encuentra en el Malleus Maleficarum, publicado en 1489. Otro posible caso es de un noble caballero francés de la corte de Luis XIV de Francia, que introducía objetos en su boca con el fin de suprimir los sonidos de ladrido que irresistiblemente emitía. Y un tercer caso, en el de Madame de Dampierre, fue publicado por Itard en 1825 y mencionado después por Tourette en 1885. ¿Y qué son los tics? Es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que se hacen de manera repetitiva y las personas que tienen los tics no pueden controlarlos voluntariamente. Por ejemplo, puede ser que una persona con un tic motor parpadee una y otra vez sin parar, o que una persona con un tic vocal emita gruñidos involuntariamente. Se caracterizan por dos tipos de tics. Son tics motores simples, que son movimientos motores súbitos y muy breves, como el rápido parpadeo, ciertas gesticulaciones, elevación de hombros, etc. Y los tics motores complejos. Con el tiempo los pacientes desarrollan movimientos motores estereotipados de mayor duración y que a diferencia de los tics simples parecen tener un propósito. No se necesita tratamiento a menos que los tics interfieran con la vida cotidiana. Alguna de las cosas que puede hacer que los tics aparezcan con mayor frecuencia es el entusiasmo o la preocupación. Las actividades tranquilas y focalizadas suelen mejorar los síntomas. Las medicinas y terapia de conversación también pueden ayudar. Algunos factores que contribuyen a la etiología de los trastornos por tics
son los factores genéticos, factores de disfunción neuroanatómica, factores perinatales, factores asociados al género, factores infecciosos y autoinmunes y factores del desarrollo. En el DSM-5 se incluyen 3 tipos de trastornos de tics: el trastorno de Tourette, trastorno del tic persistente y trastorno del tic transitorio. Ahorita les voy a hablar más o menos de cada uno para que se entienda mejor. Y el síndrome de Tourette. Las personas con síndrome de Tourette presentan ambos tipos de tics, motores y vocales, y para que se pueda diagnosticar como tal, se tiene que haber tenido los síntomas durante al menos un año. Los síntomas del síndrome de Tourette aparecen en la niñez, por lo general, cuando los niños tienen entre 5 y 9 años de edad. No es muy frecuente y los niños son más propensos a desarrollarlo que las niñas. Los tics asociados con el síndrome de Tourette suelen volverse más leves o desaparecer por completo a medida que los niños llegan a la edad adulta. La epidemiología y la prevalencia del síndrome de Tourette se estima en 0,1 de 1 a 100 de la población general, por lo que no se trata de una enfermedad rara. La afectación debuta durante la infancia y evoluciona en una sucesión de periodos de relativa agravación y remisión de los tics. Las causas. El síndrome de Tourette es un trastorno genético. Esto significa que es el resultado de un cambio en los genes que es heredado, que se pasa de padres a hijos, o que ocurre durante el desarrollo en el vientre de la madre. No se sabe cuál es la causa exacta del síndrome de Tourette, pero algunas investigaciones apuntan a cambios en el cerebro y a problemas con la forma en que se comunican las células nerviosas. Tal vez se deba a un desequilibrio de los neurotransmisores. Y pues para que una persona pueda recibir el diagnóstico de síndrome de Tourette, tiene que tener varios criterios, como por ejemplo tener 2 o más tics motores, haber tenido tics durante al menos un año. Los tics pueden ocurrir muchas veces al día, casi todos los días o de vez en cuando. Tener tics que hayan comenzado antes de los 18 años y tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos o drogas, ni a otras afecciones. Y en tratamiento, si bien los medicamentos no eliminan por completo los tics, pueden ayudar a algunas personas con síndrome de Tourette en su diario vivir. Y la terapia conductual no es una cura para los tics, sin embargo, pueden ayudar a reducir el número, la gravedad y el impacto de los tics, o una combinación de todos estos factores. El trastorno del tic persistente. Las personas con trastorno de tic persistente motor o vocal tienen tics motores, ya sea motores o vocales, y han padecido los síntomas durante al menos un año para que se pueda diagnosticar como tal. El trastorno de tic motor persistente se caracteriza por la presencia de tic motores simples o múltiples y la ausencia de tic vocales. Y el trastorno de tic vocal persistente se caracteriza por la presencia de uno o varios tics vocales y la ausencia de tics motores. Las causas. En cuanto a otros factores fisiológicos que se han estudiado, algunos estudios han asociado la aparición de un trastorno de tic a un exceso de dopamina, pero no hay hoy en día evidencia clara de que esta sea la causa del trastorno. Lo que está demostrado es que factores ambientales como situaciones de ansiedad, estrés, aburrimiento, impaciencia, falta de satisfacción, frustración, etc., se asocian al comienzo de este trastorno lo agravan notablemente. Y para que una persona pueda recibir el diagnóstico del tic persistente, tiene que tener uno o más tics motores, tener tics que ocurran muchas veces al día, casi todos los días o de vez en cuando por un periodo mayor a un año, que los tics hayan comenzado antes de los 18 años, tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos, drogas, ni a una afección que pueda causar tics, y no haber sido diagnosticado con síndrome de Tourette. En tratamiento, el tratamiento conductual, más conocido, es una forma de terapia cognitivo-conductual
Si un niño tiene impulsos premonitorios antes del próximo tic, se le enseña a reconocerlo y a identificar las situaciones que podrían desencadenarlo. Existen varios medicamentos que son comúnmente recetados para ayudar a controlar los síntomas del trastorno de tic, y un profesional experimentado debe monitorear cualquier línea de acción. Y por último, el trastorno de tic transitorio. Y las personas con trastorno de tic transitorio pueden tener tics motores o vocales, o ambos, pero han presentado los síntomas durante menos de un año. El trastorno de tic provisional o tic transitorio es una afección en la cual una persona hace uno o muchos movimientos o ruidos breves y repetitivos. Estos movimientos o ruidos son involuntarios. Este trastorno se caracteriza por la aparición de tics motores y o vocales simples o múltiples que aparecen varias veces al día, casi cada día, pero durante un periodo de tiempo menos de 12 meses consecutivos. Las causas. No hay una causa conocida para que se pueda explicar un tic transitorio, ya que puede ser una combinación de factores lo que influyen en su aparición. Algunas investigaciones indican que los trastornos por tics pueden ser heredados por anormalidades en el cerebro, por depresión o problemas emocionales, o por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También hay estudios que sugieren que el trastorno de tic transitorio podría estar relacionado con los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas en el cerebro que transmiten señales nerviosas a las células. Aunque se baraja esta hipótesis, no hay estudios suficientes que puedan ofrecer pruebas completas de la función que tienen los neurotransmisores con los tics nerviosos. Y para que una persona reciba el diagnóstico del trastorno de tic transitorio, debe tener uno o más tics motores y o vocales, haber tenido tics por no más de 12 meses seguidos, que los tics hayan comenzado antes de los 18 años, tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos u otras drogas ni a una afección que pueda causar los tics, y no haber recibido el diagnóstico del síndrome de Tourette o del trastorno del tic persistente motor o vocal. Y el tratamiento. El trastorno de tic transitorio en los niños a menudo desaparece por sí solo sin tratamiento. Es importante que los miembros de la familia y los maestros no llamen la atención al niño o a la niña cuando tienen tics. Esto solo hará que sea más consciente y se agraven los síntomas. Se necesitará una combinación de terapia y medicación recetada por el médico para ayudar a que los tics no puedan afectar en la escuela al niño o a la niña. El estrés o los problemas emocionales pueden empeorar los tics, por eso también es necesario que los niños aprendan a gestionar el estrés y a controlarlo por ellos mismos. En ocasiones se requiere una terapia cognitiva conductual que también es útil para el tratamiento de trastornos con tics. En terapias el paciente aprende a evitar acciones autodestructivas mediante el control de sus emociones, comportamientos y pensamientos. Los medicamentos no curan los tics, pero sí pueden reducir los síntomas en muchas personas y niños. Y pues en sí mi conclusión fue que los tics son muy frecuentes en la población en general, principalmente en la infancia, y que con frecuencia desaparecen en forma espontánea. Y aparte del artículo que nos envió el profe, yo investigué también por mi cuenta, por eso está un poquito larga la información, y estas son algunas de las referencias que yo usé. Y pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran saber, con gusto se las puedo dar. Resolver. Ok. Todo bien, Excelente. Dani. Muchas gracias por su presentación, Daniel. Me parece muy buena, muy apropiada, concisa, al punto y a lo que quiere explicar. Tienen puntos, sí, lo de la presentación, bueno, iniciando, ¿no? Que quién la va a presentar y todos los autores y todo esto. Y posteriormente habla, pues, de los antecedentes. Por ahí mencionó de manera apropiada que desde el siglo XIX, o sea, bueno, desde 1801 al 1900, en ese espacio de tiempo, existieron al comienzo una descripción, pero que posteriormente pues se le atañe a Tourette. Precisamente este síndrome que tiene que ver con el trastorno del movimiento. Aunque fíjense que hay varios, ahí dependiendo la severidad inclusive, porque por ahí mencionó aquellos casos que no tengan que ver
con lo que se haya diagnosticado con la corea de Huntington. Esa también es una alteración del movimiento porque pues es totalmente involuntario. Son personas que de repente avientan así las extremidades y por eso es corea, o sea, porque, o también le conocen como balismo, porque parece como que están aventando objetos, ¿no? Así como una pelotita. Entonces, dependiendo del grado de severidad en este caso, fíjese, un tic no es tan grave. Claro que sigue siendo un movimiento involuntario, por supuesto que no se pretende, no se busca, no se quiere hacer, pero vamos a suponer, ¿no? Que si alguien, como lo que mencionaba de los parpadeos, de que, es que tiene un tic, y que, sí, es que de repente como que yo cuando estoy así, se me cierra el ojito, ¿no? O de repente como que la boquita se me mueve poquitín y así. Entonces son movimientos involuntarios, pero no son tan severos. Entonces en ese caso, o inclusive a mí me tocó conocer a una persona, y eso porque estábamos sacando a pasear a los perros, por aquí cerca hay un parquecito, entonces de repente, esta persona la conocí porque tenía un perrito y ya empezamos a platicar, ¿no? De las mascotas y así. Entonces me llamaba la atención que de repente él tenía este movimiento, o sea, el hombro lo subía y la cabecita así, ¿no? Como me están observando. Y no siempre, o sea, de repente, no, que sí, que no sé qué, y que mi perro, y cuando le doy, que las croquetas, y de repente lo veía, ¿no? Que empezaba a hacer este movimiento. Entonces, como él se fijó que de repente me llamó la atención, dije, pues, ¿siente alguna especie de incomodidad o no sé si algo le estará picando? Y me dice, no, es que, mira, compa, lo que estás viendo aquí, en realidad esto es lo que se le conoce como el síndrome de Tourette, que son estos movimientos involuntarios que es un tic, o sea, yo no lo puedo controlar. Y fíjense, de ahí salió el tema inclusive porque pues resultó que también era cannabis fanático, ¿no? Entonces, pues ahí empezó a salir el tema y, ojo, esto es interesante porque la cannabis que nosotros conocemos, o sea, bueno, el término coloquial es la marihuana, pero existen dos versiones, o existen, digamos, dos variedades, dos cepas de marihuana. Una es la marihuana que conocemos que produce principalmente el THC, tetrahidrocannabinol, y el cáñamo. O sea, son especies igual, bueno, es la misma especie, vamos a decir, cannabis sativa o cannabis índica, pero dependiendo de la producción de sus metabolitos, ojo, el metabolito es este producto a partir del metabolismo celular que puede llegar a acumular. Entonces, uno de ellos, lo que conocemos como marihuana, es el THC, que es lo que detectan las pruebas rápidas, de que es un marihuano, ¿no? Entonces, cuando THC, profe, puro THC. Y este es el que tiene efectos psicoactivos, el THC. Pero el cáñamo, que también, insisto, sigue siendo cannabis, pero por la concentración de los metabolitos, el cáñamo, el CBD por cannabidiol, ese es el nombre del metabolito, entonces tetrahidrocannabinol y acá nada más cannabidiol. Este es el que tiene efectos terapéuticos. Entonces resulta que el consumo, y fíjense también, cosa interesante, nosotros en nuestro sistema nervioso producimos nuestros propios endocannabinoides. O sea, por eso cuando nosotros nos los suministramos de forma exógena, ya sea que te la fumes, que te la comas o en forma de infusión en aceites y demás, claro que nuestras neuronas tienen los receptores perfectamente bien diseñados para captar esta molécula que funcione como un neurotransmisor. Entonces, por eso, dependiendo si es THC, pues tiene sus efectos psicoactivos, ¿no? De relajamiento, que de repente el espacio de tiempo se te hace muy largo, por eso son lentos, son movimientos lentos. Sí, buena onda, ¿verdad? Entonces, precisamente porque uno de los efectos es este, claro, dependiendo si es activa o índica. Pero hablando del cannabidiol, o CBD por sus siglas en inglés, ya saben las abreviaciones, esta molécula, como también es un cannabinoide y también encaja perfectamente bien en los receptores de nuestras neuronas, al estarlo suministrando, disminuye considerablemente y hasta en un porcentaje, porque hay estudios serios que lo avalan, el efecto del síndrome de Tourette. Entonces esta persona me decía, ¿no? Que de repente como no se había tomado las dosis de CBD, por eso de repente se le manifestaba más recurrentemente pues el tic, que pues no puede controlar el movimiento, en este caso del hombro junto con el cuello, y por eso se le veía que hacía este tipo de manifestación. Entonces, dependiendo, porque en ese caso a mí no se me hace tan severo y por lo consiguiente, por eso tiene su nomenclatura y lo conocemos como bien nos acaba de explicar nuestro compañero Daniel, de este tipo de tics, estos movimientos involuntarios, porque ya sabemos que hay toda ahí una clasificación, podríamos hablar inclusive de los espasmos, el otro día estábamos precisamente dialogando de esto, lo estábamos tratando, que si es muy localizado, si es chiquito, hagan de cuenta que esto, lo del síndrome de Tourette, está muy localizado, o sea, porque no está afectando realmente grandes partes de nuestro organismo, como en el caso de la corea de Huntington. Eso es todavía mucho más severo, porque ahí sí los movimientos son totalmente notorios y son totalmente incontrolables. Entonces, si digamos que no tan grave sería el de Tourette, ya algo más severo sería como el de Huntington, la corea de Huntington. Que aquí ya es más genético, ahí sí,
el cromosoma 4 está súper estudiado, precisamente por eso se llama así, de Huntington, porque este científico estuvo estudiando esta alteración, esta neuropatía, y descubrió que tiene que ver precisamente con el cromosoma autosómico número 4, que está produciendo de manera excesiva y completamente innatural el codón de aminoácidos CA, que de hecho se llama huntingtina, precisamente por el apellido de este investigador. Entonces es por la combinación de nucleótidos citosina, adenina y guanina. Para que no se les olvide, y discúlpenme la expresión, caga ese codón. O sea, te caga la existencia, perdón. Pero para que no se les olvide, porque esa combinación de nucleótidos produce la huntingtina y precisamente es la manifestación severa, que son estas personas que de repente tienen movimientos violentos de extremidades completamente y no pueden hacer nada al respecto. Fíjese, nada más como sugerencia, Daniel, hubiera estado, digo, está muy bien, ¿no? Lo que le estaba haciendo las observaciones, pero ya saben que de repente me desvío y me emociono platicando de muchos temas. Pero terminando con lo de la Corea de Huntington y lo del síndrome de Tourette, es mucho más severo y claro, las causas ya están mucho más estudiadas en el caso de la Corea de Huntington por estos movimientos violentos que las personas no pueden controlar, que tienen que ver precisamente con este gen o con este cromosoma en particular, el número 4 de los autosómicos, que producen la CAG, que es la huntingtina, CAG, nada más le agregan A, que no se les olvide, nada más como sugerencia, no me hagan caso. Y en el caso del síndrome de Tourette, es un poco más, vamos a decir, tranquilo, más buena onda, porque puede ser desde nada más un parpadeo hasta nada más un movimiento como el que les platiqué de esta persona que vi ahí en el parquecito que estaba sacando a pasear a su perro, que podía hacer su vida normal, inclusive fíjense, él era piloto de aerolíneas, entonces pues, nada más se tomaba sus gotitas de CBD. Eso sí, no podía, aunque le gustara el THC, si salía positivo a las pruebas de antidoping, pues lo suspendían, le quitaban la licencia como por 6 meses, una cosa así, ¿no? Pero si tenía el cuidado, entonces nada más existen esos medios terapéuticos. Recuerden nada más lo que les mencioné de que producimos nuestros propios endocannabinoides. Por lo consiguiente, cuando nosotros nos los aportamos de forma exógena, por eso nosotros tenemos los receptores bien adecuados, pues para entender este tipo de moléculas que provenientes de las células fotosintéticas en el caso de la cannabis. Pero bueno, entonces, lo que le iba a recomendar, Daniel, nada más, si hubiese sido bastante interesante. Existen de repente por ahí GIFs, es decir, imágenes animadas, en las que usted podría haber demostrado, miren, pues esto es un tic, por ejemplo, de una persona que parpadea constantemente y no lo puede controlar. Entonces, por ahí se puede, digo, esto nada más como una recomendación para todos, si se presta el tema de que no, pues por ejemplo, no sé, lo que estábamos platicando inclusive el día de ayer, las espasticidades, ¿no? Que se ve a alguien que trata de moverse y pues se ve así muy rígido. Entonces hay GIFs, insisto, nada más como una recomendación y sugerencia, que se pueden buscar ahí en la red. Y no, pues por ejemplo, Corea de Huntington, ¿no? Y pues ya pueden ver pacientes en los que se les ve sus movimientos así muy agresivos, muy, muy violentos. O en el caso de los tics nerviosos acá, que puede ser algo muy sencillo, muy leve, que puede ser desde esto que insisto, el parpadeo, puede ser un movimiento, inclusive, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, que se me mueva un dedo, una extremidad, algo así, porque es un movimiento involuntario. Entonces ahí nada más sí estaría apropiado, sería lo recomendado, que si se dan una vuelta a investigar, a buscar un ejemplo en visual, en imagen, y si está en movimiento que esté animado como un GIF, perfecto, mucho mejor. De hecho, eso le ayudaría muchísimo con los ejemplos y la explicación que tienen al respecto. Pero bueno, eso nada más sería una observación. La otra sería también, les recomendé por favor que estén numerando las diapositivas. Pero hay una, si la puede poner Daniel, por favor, donde dice el tratamiento. Me parece que era de los tics, no de los repentinos, sino de los que son crónicos o algo así. Estoy seguro que creo que es la siguiente que dice tratamiento. Antes de la del niño que está guiñando el ojo. Un poquito más arriba, creo que va a ser la diapositiva número 16. ¿La 16? Ajá. La 14, perdón. Arriba está la del niño guiñando, el 15, y la 14. Ahí está, perfecto. Ahí, fíjese, me llamó mucho la atención. Digo, no sé si los demás, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quiera emitir a nuestro compañero Daniel con respecto al tema? Antes de proseguir. ¿O todo quedó súper bien? No, yo voy bien. Sí, ok, bueno, perfecto. Si cualquier cosa, de todas maneras, ahí les surge alguna duda, pues bueno, ahí con toda pueden hacer uso del micrófono. Pero bueno, lo que le quería señalar aquí es que dice que... se me hace que no era aquí. Me llamó mucho la atención que supuestamente un niño
puede tener una sensación premonitoria. O sea, hace que tiene la capacidad, como en el caso de cefaleas o que les llaman como aura, que es un momento antes de que se pueda llegar a presentar una crisis nerviosa. No sé si aquí también, es que no recuerdo, por eso como no está numerada en las diapositivas, pero estoy seguro que decía tratamiento, pero como tiene varias, Sí, sí decía. no sé si más adelante. A ver, se me hace que aquí donde está ese niño con el cuello como estiradito, la 20. Ah, mire, dice que son comentarios. Sí, es aquí. Ah, exactamente. Ahí en el primer párrafo que dice, si un niño tiene un impulso premonitorio. En ese caso, bueno, a mí me surge la duda, no sé si usted por ahí, como ya afortunadamente hizo una revisión un poquito más extensiva de la información, consultó la literatura y demás. Entonces, no sé, aquí la pregunta sería para usted. ¿Existe el caso que hay pacientes que presenten, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Tourette, que tengan antes de que se les esté manifestando el movimiento involuntario una premonición de que, me va a dar? O, voy a tener esto, ¿no? No sé, por ejemplo, los epilépticos, por eso es lo que les comentaba, tienen un espacio de tiempo que se llama el aura, en el que pueden tener una alucinación, pueden tener que de repente, es que se me entumió el brazo, ya me va a dar una crisis epiléptica. Y a los minutos, pum, ¿no? Se tumban y empiezan a tener sus convulsiones, pero tuvieron esa premonición. Entonces, lo que me llama la atención, no sé si también en este caso de, por ejemplo, los tics, que si no son tan recurrentes que se me pueden llegar a presentar, no sé, digamos, una vez a la semana quizás, que no todos los días, que no son tan recurrentes. Pero mi pregunta para usted sería entonces, ¿sí existe la premonición en el caso de los tics? O sea, que yo pueda llegar a sentir algo, no sé, una arritmia, no sé, o no sé, algo que me diga, me va a dar un tic. ¿Sí se presenta el caso? No encontré, o sea, sí me puse a investigar, pero no encontré la información así como tal. Lo único que sí llegué a encontrar fue que con medios de terapia se le enseñaba al niño o a la persona a, a la premonición del tic. O sea, no supe bien cómo es que se le enseñaba, pero sí había una técnica para enseñarle a cómo determinar cuándo le iba a dar el tic para que supiera afrontarlo. Ok, entonces a lo mejor está más enfocado como a la terapia, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? Cuando empiezas a sentir que tu bracito se está moviendo, pues ya nada más trata de mover la cabecita a un lado para que se trate de calmar. Digo, no sé, es un ejemplo, ¿no? Como de tipo terapia física, en el que a lo mejor, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Que a lo mejor al niño le estén indicando, le estén dando sus debidas precauciones de que, ¿sabes qué? Cuando empiezas a sentir que tu hombro se empieza como que a mover solito, tú mueve el otro brazo para que este tipo de movimientos como que trate de estabilizar y se calme solito y ya otra vez ya regreses a la normalidad, ¿no? Digo, no sé, es una suposición, pero probablemente puede ser eso. Porque sí no había escuchado el caso que en los tics, porque como son movimientos involuntarios, por eso me llama la atención que dice, si un niño tiene un impulso premonitorio, como por ejemplo otra vez con los epilépticos, ellos sí, porque está documentado, se tiene la evidencia, que cualquier cosita que puedan manifestar, les insisto, no sé, que vean un dinosaurio que va a venir, que viene hacia ellos y está alucinando y dice, no, pues ya valió porque me va a dar un ataque y pum, ¿no? De repente se desploman. O que sientan algo en su organismo que ellos ya lo ubican perfectamente bien que es previo al ataque epiléptico. Es lo que le conocen como las auras. Pero aquí, no sé, digo, no sabía, por eso le preguntaba, pero pues, hay que revisarlo, ¿no? Probablemente más bien sería la educación a los infantes, porque como menciona que es más frecuentemente en este tipo de población, que les traten de educar de que, oye, pues cuando se manifieste, que se te presente este tipo de cosa, pues tú haces esto, ¿no? Como respuesta a que trates para que se calme y se quite y todo, ¿no? Pero bueno, otra observación, por ahí menciona, no sé en qué diapositiva, discúlpeme, no me fijé, pero por ahí salta el término perinatal. ¿Nos podría, por favor, Daniel, comentar qué significa esto? ¿Cómo que perinatal? ¿En qué momento, en qué estadio, si prenatal o postnatal o cómo? ¿Cómo está eso de perinatal? La verdad no investigué el término en sí, profe, Bueno, pero está bien. sí lo leí. Por eso, ojo, esto también para los demás que estemos, que vayan a presentar su respectivo, que de hecho al ratito hacemos el sorteo si quieren para el próximo miércoles, para tener cuidado con el manejo de los conceptos. O sea, está bien que de repente, pues sí, nada más leamos lo que tengamos que leer, pero sí sería recomendable porque si de repente están en una ponencia, en una presentación profesional, vamos a decir su tesis y demás,
que les hagan, oye, mencionas por ahí en alguna diapositiva que esto y el otro y que perinatal. A ver, ¿nos podrías por favor explicar qué podría ser el concepto, la definición de esta palabra? Y pues decir, no sé, digo, se vale en el caso de que definitivamente, pues, ¿para qué mentir, verdad? Pero sí sería recomendable porque se demostraría la preparación que tuvimos en el manejo del tema. Entonces, en este caso, bueno, cuando hablemos del término peri, que significa alrededor de, natal, alrededor del nacimiento. O sea, antes, no sé, una semana, dos antes del nacimiento o inmediatamente después de nacer. En ese lapso, antes y después de nacer o en el alumbramiento, ese periodo, no lo mencionamos en biología del desarrollo, pero lo explicamos en este momento porque ya en lo que me interesaba es que domináramos perfectamente bien lo que es la etapa prenatal y la postnatal. Es decir, desde nuestra formación, desde la fecundación, el periodo embrionario, periodo fetal, y finalmente el nacimiento, pues ya todo lo demás, el desarrollo y hasta el fallecimiento, pues todo eso es periodo postnatal. Pero hay un o sea, un intermedio entre antes de nacer y después de que naces, ya en el momento de la etapa que comienza postnatal. Entonces, en ese momento es como el corte de caja, vamos a decir, tenemos el límite cuando naces, ya, ahí sí o sí se le llama periodo postnatal, perdón, etapa postnatal. Pero en el lapso, en el inter, en el que antes de que naces y estás en el proceso de parto y hasta que naces, todo ese espacio de tiempo se le conoce como perinatal, porque es la periferia del nacimiento, antes de que naces. Cualquier, vamos a decir, si eres prematuro y demás, pues entonces antes de que se esté desarrollando la obra de parto, eso sería el periodo perinatal. Ya que saliste, ya que estás en el mundo, ya ahora sí comienza la etapa postnatal. Entonces nada más ahí para que porque lo vamos a encontrar. De hecho me fijé en los artículos muy frecuentemente, por eso le hice ahí la cuestión, por si de pura casualidad le preguntó a Wikipedia o a quien sea. Entonces, ya lo sabemos. La próxima vez, cuando estemos hablando, ya sabemos perfectamente bien cuando estamos hablando de prenatal y postnatal, es cuando en nuestra formación y después de nacer. Y perinatal es precisamente en ese espacio, en ese inter, en el que estamos en el proceso del parto. Que ahí pueden ocurrir muchas cosas, por eso le llaman, no, es que en el momento perinatal se complicó y por lo consiguiente se manifestó esta alteración, ¿no? Pero es en ese momento muy particular. Bueno, entonces la otra, trastorno genético. Ok, bueno, las hipótesis que pueden tratar de explicar esto de el desequilibrio de los... Hay otra hipótesis que mencionó que tal vez sea por causa de los neurotransmisores, aunque si se recuerdan, por ahí platicamos que los epilépticos tienen... Y ahí les va también lo del síndrome de Tourette y esta persona. Total que también ya se han hecho estudios, inclusive es uno muy famoso de una niña que presenta cuadros de epilepsia muy severos, que también estos son de los que se tumban y espuman por la boca y se convulsionan. Entonces el suministro del CBD, del cannabidiol, le redujo drásticamente de manera significativa. Imagínense, ¿no? Si tuviera un ataque cada tercer día, con el suministro del CBD, de este exocannabinoide en su sistema, se le redujeron totalmente a 1 por semana y que supuestamente cuando se le siguieron dando su dosis de CBD, se redujo totalmente sus ataques epilépticos. O sea, imagínense. Y es esta alteración en los neurotransmisores porque no hay un control. Entonces hay puros neurotransmisores excitatorios. Por eso están ocasionando todo este movimiento descontrolado que hace que pierda el conocimiento del paciente. Y entonces, pues el cuerpo se mueve solo, ¿no? Pues porque se están excitando, no hay un inhibidor, no hay un GABA que diga, a ver, espérenme, párenle a la fiesta. O sea, están ocasionando un problema. Entonces, cuando se suministran de manera exógena el CBD, y el claro ejemplo está con esta niña, Charlotte, creo que se llama, en Estados Unidos, porque ya ven que está la disputa de que quieren que legalicen el cultivo precisamente del cannabis, o por lo menos el cannabis que presenta este metabolito, que es el CBD, que es el cannabidiol, que no te pone loquito, o sea, no te pone así relajado ni nada, sino que al contrario, o sea, cuando tú te lo suministras, tú sigues normal, o sea, no tienes ninguna alteración cognitiva, al contrario, simple y sencillamente, y más en este tipo de personas que presentan estas neuropatías, sí les beneficia, por eso están sometiendo mucha presión, al menos en Estados Unidos, se supone que aquí también está en discusión en el Congreso el uso medicinal de la cannabis,
Pero todavía no ha llegado a una conclusión. El caso es que, bueno, en Estados Unidos han puesto sobre la mesa este caso de esta familia que tiene esta niña y que como les han estado suministrando el CBD, pues ha tenido unas mejorías increíbles. O sea, eso también es un dato interesante. Entonces, bueno, nada más era eso. Mencionó algo de la dopamina, que también por ahí, de hecho, fíjense, la dopamina es muy importante en el mesencéfalo. Acuérdense que cuando tenemos el diencéfalo, lo primerito después, lo que sería la parte de arriba del tronco encefálico, acuérdense, ese es el mesencéfalo. Ahí está algo que se le llama la sustancia negra. Lo que está así de ese color, bueno, pues por la mielina, ¿no? Que están ahí, esta estructura, y produce principalmente dopamina. En el caso del Parkinson, ahí hay un problema en el mesencéfalo, porque ahí la sustancia negra prácticamente está inoperable, no está produciendo la dopamina. Hay un déficit, ausencia de dopamina, y por lo consiguiente se está traduciendo en esta neuropatía, que es muy característica que en reposo pues está este movimiento, ¿no? O que inclusive tiene cierta rigidez. Entonces ahí lo mencionó lo de la dopamina, sí puede que tenga relación con lo del síndrome de Tourette y todo esto con los tics, porque precisamente interviene con los procesos de las motoneuronas. Y bueno, que prácticamente se explica que este tipo de trastornos tienen más probabilidad de que se trate de algo congénito, algo genético. Incluso ya se hizo el ejemplo, se mencionó la Corea de Huntington, que de hecho estos temas me parece que también algunos de nuestros compañeros lo van a presentar en su debido momento. Pero bueno, esos nada más serían como las observaciones que podría hacerle. Pues en general, o sea, qué buen trabajo, muy bien. Nada más les insisto lo de la justificación del texto, que tienen que tenerlo ahí, que se vea bien presentable, que esté ahí como uniforme. Y pues nada más la numeración, mencionó pues sí los antecedentes, la explicación de los diferentes niveles de gravedad o que se pueden llegar a manifestar o presentar. Y pues está bien, me parece apropiado. Muchas gracias por su tiempo, por su presentación, Daniel. Lo felicito, qué bueno. Nada más ahí algunos detallitos. Pero vamos bien, todo perfecto. Entonces, para que los que sigan, para presentar tema, obviamente lo tengan esto bien presente. Déjenme, les comparto pantalla. Pues no sé si quieran, o en el momento del miércoles. Exacto, es lo que les iba a preguntar. Si gustan, podemos tener nuestro ya conocido sorteo. De una. De una, profe. ¿Quién dijo culo? Más bien, CAG, acuérdense Ya ves. del codón. A ver, generador de números aleatorios. Ahí está. Quedan 2 minutos. Ay, güey. Sí, ahí va. Pues tiempo más que suficiente. Un cáliz, profe, primero. Ok, ahí va, ¿eh? De hecho, ya vamos 4 compañeros que presentamos. Es el número 7, 8, 1 y 12 es usted, ¿verdad, Daniel? Me parece. 11, ¿no? Creo que el 11, profe, no sé. Aquí tengo la lista, permítame. Creo Sí, que fue el 11, profe. el 11, creo. el 11, el 11. Ok. Si aparece cualquiera de esos números, obviamente se repite porque ya presentaron, entonces eso ya no cuenta. Este es el cáliz. 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 Ahí va, en este último Profe, 2 minutillos, a sus órdenes. Y no me puedo dar como voluntario. Ah, claro que sí, se vale. Por supuesto. Tú date eso, Omar, eso. Entonces, ¿quiere ser usted uno de los que presenten el próximo miércoles? Pues yo digo que sí, de una vez. Eso Ok, es. ok. Entonces, a ver, déjeme lo anoto Digo, aquí. es que ya la tengo hecha y pues... De una vez, dice, ya. Sí. Me Sí, ya quiero entendimos, Omar. Sí, Omar. Va que va. Entonces, nada más me dice su primer apellido para poderlo registrar, por favor. Corona. Ah, cómo no, sí, aquí está. Excelente, Corona Omar. Light. Corona Light. Entonces vamos a ponerle aquí miércoles. Y en Omar, los... ¿qué hombre eres? Ahí está, qué bueno, pues sí, se vale también. Ahí está, en el último minutito vamos a ver quién es el que... Ya, si se desconecta, hemos terminado en este momento, pues para que se vayan a su receso, para antes de comenzar nuestro siguiente curso Si de se neurología. desconecta, nomás expone a Omar y ya. Ahí va. Ese es el cáliz, redoble de tambor. ¡Ay, el 13! ¡Ay, su madre! El 13 hubiese Lo que sido... no soy yo. Alejandro Fuerte hubiese sido el que tiene que presentar. Ahí va. Ahora sí, antes de que se desconecte y redoble de tambor. El 11. ¡Ay, huevos! No soy yo. Otro, profe.
Ah, Daniel, ya es salió, ya Daniel. salió, No, ya salió. ese, Ahí ya, va, ya, ahí va. creo que no Y. cabe, ya. ¡Oh! No. El 20 es nuestra compañera No. Carla Sofía. Ok. Pensé Carlita. que era yo. güey. El próximo También miércoles nos va a pensé que iba a ser yo tocar. algo. Ajá. Bueno, entonces si se desconecta, los veo a la 1 con 10 minutitos, por favor. Y Sí, profe. muchas gracias por su participación.